Feliz sábado, familia. ¿Estamos contentos esta mañana? Gloria a Dios, ¿verdad? Que nos permite haber llegado esta mañana y escuchando a la hermana Rosa, el programa a las 9:15. De paso, los invito a todos. A las 9:15 comienza el programa de servicio de canto y a las 9:30 el programa de escuela sabática. Invitamos a todos los miembros que hagan planes. La hermana mencionó algo de agradecimiento. Y saben que es una palabra que cuando estamos en situaciones difíciles se nos olvida ser agradecidos, ¿verdad? Cuando hay situaciones, turbulencias en la vida, como que nos cuesta trabajo decir gracias, Señor, ¿verdad? Porque siempre, Señor, bendíceme. Señor, gracias porque me bendices. Señor, gracias porque me das esto. Gracias porque me das aquello. Pero cuando hay situaciones que tocan nuestras vidas, decimos, ¿por qué, Señor? Pero en fin, yo quiero agradecer esta mañana porque mi hija finalmente conoció a sus abuelos. Después de 15 años, hermanos. Pudo decir la palabra, abuelo te quiero y abuela te quiero. Saben que para muchos de ustedes a lo mejor dicen, ay, pero eso es algo común, algo muy sencillo. Sí, es cierto, para los que tienen el privilegio de poder viajar y congregarse con sus familiares. Para mí fue un orgullo. Mi padre me dijo, hijo, ya conocí a todos mis nietos, ahora sí me puedo ir en paz. Y yo dije, papá, no diga esas cosas, ¿verdad? Porque uno se entristece, pero a la vez se llena uno de gozo el saber que mi hija pudo congregarse con mis padres y conocer a los tíos de su madre. Así que fue un privilegio, ella está súper contenta. El martes tuvimos que ir, gracias Mauricio porque nos ayudó, tuvimos que ir un viaje relámpago a Las Vegas. A las 5:30 de la mañana salimos de aquí, llegamos a las 11:20 a la ciudad de Las Vegas, horario de allá de Las Vegas. Estuvimos, el avión aterrizó a las 2 de la tarde, para las 3:30 o 4 estábamos de regreso para Utah. Llegamos casi a la 1 de la mañana. Pero damos gracias a Dios que todos venían contentos, muy felices de haber podido reunirse con la familia. ¿Dios es un Dios de familias? ¿Verdad que sí? Dios se regocija cuando sus hijos se regocijan y Dios se entristece cuando nosotros sufrimos. Vamos a inclinar el rostro antes de abrir la palabra y vamos a pedir la dirección de Dios una vez más. Padre, en esta mañana te damos gracias porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Señor, en esta mañana rogamos porque tu palabra pueda traer paz y seguridad en nuestras vidas. Señor, hay tanta turbulencia, tantas cosas que hay allá afuera, pero en este momento queremos pedir por la presencia del Espíritu Santo que se empiece a mover en este lugar. Y rogamos que tu palabra no salga vacía, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acabamos de leer Primera de Pedro, ¿verdad? Ay, hermano. Miren, antes de pasar a las escrituras. El pastor comenzamos una nueva serie. El miércoles se comenzó una nueva serie de los grupos pequeños. Hace unas 2 semanas atrás, el pastor predicó acerca de los grupos pequeños y él ahora está dando un curso para la iglesia. De paso, ¿cuántos hemos sido partícipes de los grupos pequeños? Sé que un buen número de hermanos ha sido partícipes de grupos pequeños. Y ahora él nos está dando un curso donde dice, hermanos, es importante involucrarse. Es importante, miren, todas las cosas que están sucediendo alrededor es que Cristo ya viene. ¿Estamos contentos por eso? Amén, ¿verdad? Pero también estamos tristes. Porque pareciera que Cristo ya viene
y muchos de nosotros no estamos haciendo preparativos. De paso, tengo este libro que lo mencioné, si mal no recuerdo, a principio de años o el año pasado. ¿Cómo se llama este libro? El TMI, todo miembro involucrado. ¿Por qué será que dice todo miembro involucrado? ¿Saben cuántos millones de adventistas somos alrededor del global? Es cierto, somos aproximadamente 20 o un poquito más de 20 millones. Imagínense el impacto que puede hacer la obra cuando cada uno de nosotros, y cuando dice todo miembro involucrado, estamos hablando de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos los que hablemos podemos ser involucrados porque ya queremos que Cristo venga. Ya las cosas están bastante complicadas. Así que en esta mañana estudiamos a Primera de Pedro, ¿verdad? Fue la lectura que nuestra hermana Nelly dio. Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubierais un poco de tiempo padecido, el mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Amén. Vamos a abrir ahora, vámonos al Antiguo Testamento. Vamos a abrir las cartas, a Primera de Samuel, el capítulo 30. Vamos a ver una historia donde muchos de ustedes podrían decir, bueno, ¿y este mensaje qué es lo que tiene que ver conmigo? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios dice en esta mañana y qué aplicaciones podemos sacar para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Primera de Samuel 30, va a ser un poquito larga la lectura, pero va a valer la pena. Primera de Samuel 30 del 1 al 10 y después nos vamos a saltar del 16 al 19. Así que están conmigo. Primera de Samuel dice así: David vence a los amalecitas. Y cuando David y los suyos vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siclag, y habían desolado a Siclag y la pusieron a fuego. El 2 dice: y habíanse llevado cautiva a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muertos, sino llevádose e ido su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuegos, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevadas cautivas. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también eran cautivas. Y el versículo 6 dice: y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Quiero que subrayen esa palabrita. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y el 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿seguiré esta tropa? ¿Podré la alcanzar? Y él le dijo: síguela, que de cierto la alcanzarás, y sin falta librarás la presa. Partióse pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron al fuego. Y David siguió al alcance con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y el versículo 16 dice: llevólos pues, y he aquí que estaban derramados sobre la haz de toda la tierra, comiendo y bebiendo.
y haciendo fiesta por toda aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. E hiriólos David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó ninguno de ellos, sino 400 mancebos que habían subido en camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y el versículo 19 dice, y no les faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado. Todo lo recuperó David. Todo lo recuperó David. En esta mañana el título del tema dice recuperarlo, ¿verdad? Pero yo le cambiaría, David se fortalecía. Muy bien, y muchos de ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver esta historia? ¿O qué es lo que podemos aprender de esta historia? ¿Qué es lo que, fíjense, vamos a ver un poquito la historia, personajes que están involucrados. Tenemos a David, a Saúl, tenemos a un ejército de amalecitas, pero ahora nosotros vamos a ver Abiatar, el sacerdote Abiatar. ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana? Fíjense, cuando yo lo leí, el capítulo 30, yo dije, bueno, ¿y qué aplicación puedo encontrar en esto? ¿O qué es lo que estaba sucediendo en ese entonces? Muy bien, sabemos que David había sido ungido por el profeta Samuel, porque Dios lo había elegido. Y así que David fue ungido, Samuel lo ungió y después él enfrentó una batalla. ¿A quién derrotó? A Goliat, ¿verdad? Enfrentó al gigante Goliat. Pero fíjense que en ese tiempo David era un pastor cuidador de ovejas. Él cuidaba las ovejas. Así que cuando él estaba en esa situación, había un coro que decía, Saúl mató a sus 1000, más David a sus 10,000. Muy bien. Entonces vamos a estudiar un poquito la historia. Vamos a ver por qué Primera de Samuel 30 nos dice que después de 3 días vamos a saber qué era lo que estaba pasando en aquel tiempo. Saben que cuando David había derrotado a Goliat, todavía él no era coronado como rey. Todavía él no había subido al trono. Pero miren, en Primera de Samuel 27, vamos a ver qué fue lo que pasó ahí. Primera de Samuel 27:1. David se refugia entre los filisteos. Y dijo David en su corazón, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl se deje de mí y no me ande buscando más por los términos de Israel, y así me escaparé de sus manos. Levantóse pues David con los 600 hombres que tenía consigo y pasó a Aquís, hijo de Maoc, rey de Gab. Y moró a David con Aquís y los suyos, cada uno con su familia, con sus mujeres, y la mujer de Ahinoam y Abigail, la que fue mujer de Nabal. ¿Por qué les estoy diciendo esta historia? Saben que cuando David, ya Dios le había promulgado que iba a ser rey de Israel, David se había cansado de que Saúl, por celos de Saúl, lo quería matar. Así que David huyó, y dice el capítulo 27 que se fue a refugiar ¿a dónde? Con los filisteos. Dice que pidió residencia con los filisteos. Hermanos, ¿cuál era el enemigo número 1 del pueblo de Dios? ¿Qué era lo que Dios había dicho al pueblo de Israel de los filisteos? Que no debía de unirse con los idólatras, porque si ellos se unían con los idólatras, iban a suceder algunas cosas. Número 1, David no iba a poder ascender al reino. David no iba a poder ser parte de la realeza de Dios. Ahora sí, vámonos al capítulo 30 para
para ir entendiendo el mensaje. Y cuando David y los suyos vinieron a Siclab al tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía, a Siclab y la pusieron a fuego. Ahora, vamos a ubicarnos. Siclab y el Negev era lo que es la frontera de Ciudad Juárez y Texas. Esa era la frontera. David, por lo consiguiente, como estaba siendo perseguido por Saúl, porque Saúl lo quería matar, dice la historia, que ellos se fueron y se refugiaron con los filisteos. Número 1. Dios le había dicho a David que tenía que confiar en él. Y él se fue y se refugió con los filisteos. Hermano, cuando tú te alejas de Dios, cuando tú y yo nos alejamos de Dios y nos acercamos y pedimos refugio con los filisteos, van a suceder cosas terribles. Y vayamos leyendo la escritura, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y vamos a ver qué es lo que el espíritu de profecía dice también. Y dice que cuando David y los suyos vinieron a Siclab al tercer día, los de Amalec habían invadido el mediodía y a Siclab y habían desolado a Siclab y la pusieron a fuego. Miren, el versículo 29 dice que cuando el rey el 27, le dio posada al rey David, el rey David le dijo, ¿sabes qué, rey Aquís? Yo quiero estar en tu territorio, pero no quiero estar en Gab, donde habitaban los filisteos, de donde era Goliat. Dice, porque ese pueblo es idólatra. Así que dame la oportunidad de poderme ir a un pueblo un poquito más alejado, una ciudad pequeña. Y ellos se fueron a Siclab, al Negev, a lo que yo estoy diciendo que sería la ciudad de Ciudad Juárez, pegada a Texas. Sería la frontera. Así que él se fue para allá. Y cuando él llegó ahí, yo decía, ¿y por qué dice que al tercer día, cuando regresaron, la tierra estaba combatida? Bueno, si nosotros leemos, y se los voy a dejar de tarea, lean el versículo 29. El versículo 29 dice que cuando David y los suyos vinieron, habían desolado el Negev y habían puesto a fuego la ciudad. Y se habían llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían muerto, sino que se habían llevado y se habían ido en camino. Cuando ellos llegaron, el capítulo 29, dice que les dijo los príncipes, fíjense, los príncipes de los filisteos le dijeron, ¿qué no es ese chaparrito, el hebreo, el que había derrotado a nuestro mayor capitán? Y ellos le dijeron, sí, es él, le dijo Aquís. ¿Y por qué está con nosotros? Y él le dijo, porque él ha sido leal a mí. Y yo dije, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Cuando yo me voy y busco en el espíritu de profecía, ¿qué fue lo que había pasado, hermano? En el capítulo 27, cuando tú lo lees, te das cuenta que cuando David fue a refugiarse en zona de los filisteos, dice que David iba triste. David iba triste porque ¿cómo iba a ser que él iba a atentar contra el ungido de Dios? ¿Cómo iba a ser que él iba a atentar contra su propia nación? ¿Cómo iba a ser que él iba a atentar contra su propio país? Y cuando nosotros nos vamos a la historia, Aquís le dice, ¿sabes qué, David? Tú regrésate con tus hombres y vete a Siclab. Y él le dijo, pero Señor,
Si tú me has dado quebrada, si tú me has dado espacio aquí, ¿por qué quieres que yo me regrese allá? Y él le dijo, porque los príncipes de aquí dicen que si tú te quedas con nosotros, vas a hacer una revuelta, vas a hacer unas emboscadas y probablemente vas a acabar con todos nosotros. Y hermanos, saben que cuando Dios ya tiene algo especial para tu vida, Él mueve todo. No importa que sean filisteos, no importa, dice el Espíritu de Profecía, que Dios movió con los ángeles a los príncipes de los filisteos para que David no fuera a la guerra contra el pueblo de Israel, a la que él sabía que si él iba a perder el derecho de ser parte en el reino. Así que, hermano, lección número 1. A David nadie lo invitó para ir con los filisteos. David solito fue, agarró su gente y fue a pelear una batalla que no lo habían invitado. Escucha bien. No, si es de Dios, cuando tú vas a un lugar donde Dios sabe que no debes de ir, ten mucho cuidado. No vayas a pelear batallas que no te corresponden. No vayas a ir a un lugar donde Dios te ha dicho que no debes de estar ahí, porque puedes haber un resultado trágico. Y miren lo que dice el versículo 2. Y habíanse llevado cautivas a las mujeres que estaban en ella, desde el menor hasta el mayor, mas a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado en su camino. Y el 3 dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada a fuego, y sus mujeres y sus hijos eran llevadas cautivas. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos días dice que había pasado cuando David se fue a la guerra de los filisteos, a la cual a él no se le había invitado? Habían pasado 3 días, cabalgando. ¿Cómo regresas tú? ¿O cómo te sientes tú? ¿Alguien de ustedes ha montado caballo? ¿Alguien ha montado caballo un día? Todo un día completo. 2 días. 3 días. ¿Tú te imaginas el cansancio de esos guerreros? Porque esos guerreros eran implacables. Es más, la Biblia lo dice, eran hombres valientes, hombres de guerra. Ahora imagínate llegar esos hombres 3 días de camino. Regresaron a Siclab y la escena que vieron. Dice que vieron las casas quemadas completamente. Todo desolado. Cuando tú vas de viaje y es un largo viaje, ¿qué es lo que quieres llegar a hacer cuando llegas a tu casa? Quieres llegar a descansar. Ahora el versículo 4 dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Hermano, no es lo mismo decir yo clamo a Dios o yo tengo una petición a Dios que desgarrar tu alma. No es lo mismo. ¿Alguna vez el enemigo te ha querido quitar algo en tu vida? No me respondas, ¿alguna vez el enemigo ha llegado a tu vida y te ha querido quitar lo que más tú quieres? A veces no nos interesa tanto lo que nos sucede a nosotros, sino a nuestros seres queridos, sino a lo que tenemos más cerca, sino a lo que más queremos. ¿Saben? Hubo un personaje que se agarró que peleó con un ángel. ¿De qué personaje estoy hablando?
¿Cuánto tiempo duró Jacob? ¿5 minutos? Toda la noche, ¿verdad? Ahora yo pregunto aquí, ¿quién de ustedes trabaja de noche? Sé de algunas personas que trabajan de noche. No todos, algunos nada más. ¿Cuántos de ustedes se han desvelado largas horas de la noche platicando con alguien o no sé, quedándose a ver la televisión o comentando? O especialmente cuando uno va de vacaciones. Te reúnes con la familia y lo que quieres es que saludarlos, hablar, saber cómo están, cómo les ha ido. Y te quedas larga. Es más, el tiempo pasa y ya te amaneció. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que con agenda preparada has buscado a Dios en oración? La Escritura dice que ellos lloraron amargamente hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cuándo fue la última vez que con agenda preparada le has llevado a Dios una petición y te has quedado toda la noche? Saben que se cuenta la historia de un personaje que se llama David. Él es un pastor coreano. Este pastor coreano tiene 850,000 miembros en su iglesia. 850,000, ustedes lo pueden buscar en Google, en YouTube. Fue muy famoso, ahora está en demandas, no sé qué pasó. Y a él le preguntaron, oiga pastor, usted pues, ha de ser una persona súper ocupada. Y él dice, ¿saben qué? Muchos dicen que sí, soy, por consiguiente, como tengo una membresía de 850,000 miembros, soy un pastor bastante ocupado. Ahora él dice, ¿saben? Cuando yo llego a mi casa, tengo ganas de ver la tele, tengo ganas de ver el televisor, tengo ganas de ver de abrir mi computadora, de meterme en las redes sociales. Pero yo reconozco algo, que como soy un pastor que tiene muchas responsabilidades, si yo no paso diariamente con Dios 4 horas diarias, dice, cuando yo me arrodillo y le digo, Señor, tengo que pasar ante tu presencia. O yo subo o tú bajas, pero necesito de tu apoyo, necesito de tu ayuda. Saben, hermanos, que en los momentos más difíciles de nuestras vidas es cuando podemos ver la mano de Dios. En los momentos más difíciles en nuestras vidas es cuando Dios se manifiesta. Y seguimos leyendo. Dice el versículo 5. Las 2 mujeres de David, la jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmelo, también eran mujeres cautivas. Y David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. David fue muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todo el pueblo estaba con ánimo amargo, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en su Dios. Ahora yo pregunto, ¿se había equivocado David? ¿Se había equivocado David al llevarse a todo el ejército, a los hombres más valientes, a la batalla con los filisteos? ¿Se había equivocado? Claro que sí se había equivocado. ¿Quién de nosotros no nos equivocamos, hermano? ¿Quién de nosotros no cometemos errores? No importa el liderazgo que tengas dentro de la iglesia, nosotros cometemos errores. Pero miren, aquí no vemos a un David que se está angustiando, ya no voy a servir más. Mientras todos los demás, dice la Biblia, mientras todos los demás estaban angustiados, hermano, era obvio lo que estaba pasando, era algo real. La situación era difícil, se habían llevado sus posesiones, pero las posesiones no importan. Lo más difícil es cuando tocan a tu familia, cuando tocan a tus hijos. Y nuestro Dios, habíamos dicho al principio, es un Dios de familia. Familias fuertes, hermano.
generan iglesias inquebrantables. Así que ahí estaba David. Dice que David se fortalecía en el Señor. Y miren lo que sigue adelante. Y dijo David al sumo sacerdote, Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Ahora, si el sumo sacerdote, que era una responsabilidad privilegiada del pueblo de Dios, ¿por qué David le dice al sumo sacerdote, acércame el efod? ¿Saben por qué? Probablemente al ver la situación deprimente que estaban pasando estos hombres, la situación difícil en la que estaban viviendo, David no quería escuchar más voces negativas. ¿Cómo te sientes tú, hermano, cuando todos están en tu contra? ¿Cómo te sientes tú cuando eres líder y hasta la misma junta directiva está en desacuerdo contigo? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo reaccionas tú? ¿A qué voces estás escuchando? Así que ahí va David y agarra y toma y le dice al sacerdote, por favor pásame el efod, yo te ruego que me lo acerques. Y David dice, consultó a Jehová, el versículo 8 diciendo, seguiré esta tropa, podré la alcanzar. Y él le dijo, síguela que de cierto la alcanzará. Ahora yo pregunto, ¿no suena un poco tonta la pregunta de David? Si Dios es un Dios de familia, ¿cuál es el plan y el deseo y el propósito de Dios para tu vida? ¿Es que te vaya mal o que te vaya bien? ¿Por qué David consulta a Dios? ¿Por qué le pregunta, seguiré esta tropa? ¿Sabes por qué? Porque David había aprendido una lección y él había perdido 4 cosas. Número 1, David se había ido a refugiar en tierra filistea. Lo dice el espíritu de profecía. Número 2, David se fue a pelear una guerra con los filisteos en el cual el rey Aquís lo rechazó y lo mandó que regresara con su gente. Número 3, cuando llegó David, los amalecitas habían sitiado la ciudad, la habían quemado a fuego. Número 4, la propia gente del rey David lo querían matar, lo querían apedrear. Hermano, ¿qué haces tú cuando todo parece que está en tu contra? ¿Qué haces tú cuando las situaciones se ponen tensas? ¿A qué voces estás escuchando? Porque hoy hay muchas voces y cada vez hay más. ¿Te entregas más a Dios? ¿Sigues la dirección de Dios? Miren lo que dice aquí. Y David consultó a Jehová y le dijo, seguiré esta tropa, podré la alcanzar. Y él le dijo, síguela, que de cierto la alcanzarás y sin falta librarás la presa. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y vinieron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David, el capítulo 10 dice, siguió el alcance con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200. ¿Cuántos se quedaron atrás? ¿De cuál eres tú? ¿De los que ya están cansados? ¿O de los que sigues avanzando? Yo me imagino a un David con sus jinetes y le decían, ¿saben qué? Vamos, armemos fuerza, agarremos valor. Ya Dios me dijo que sí lo vamos a alcanzar. Y yo me imagino que ellos dijeron, pues vámonos. Se llenaron de valor y decir, vamos a rescatar a nuestra familia, vamos a rescatar a nuestros hijos. Y en el camino, hermanos, se quedaron 200.
Ahora yo pregunto, si eran 3,000 los amalecitas contra 600, ¿a qué grupo le irías tú? Abran sus apuestas. ¿Verdad que suena ilógico? Ahora una baja de 200. ¿Estás cansado? ¿Estás a punto de tirar la toalla? ¿Eres de esos 200? Yo creo que los valientes guerreros le decían, David, yo estoy cansado. Y él decía, sí, yo también. Siento que me desmayo, sí, yo también. Estoy desalentado. Pero Dios me ha dicho que lo voy a alcanzar. Hermano, y cuando David le preguntó a Dios que si lo iba a alcanzar, no era porque David, recuerden que David era el David, era el que había sido ungido. ¿Cómo te sientes tú cuando llegan las represalias aún de tu propia gente? ¿Tiendes a responder rápidamente? ¿O eres una persona que usas la manera más tranquila de suavizar la carga? Miren lo que dice, sigamos leyendo. Y David siguió al alcance en 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y el 16, y lo llevó pues, y he aquí que estaban derramados sobre la haz de toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta, porque toda aquella tierra, aquella gran presa que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y dice, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 mancebos que habían subido en camello y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Pero el versículo 19 nos da las pautas y dice, y no les faltó cosa chica ni grande, así de hijos como de hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Hermano, yo no sé si en esta mañana tú has perdido la confianza en Dios. Yo no sé si en esta mañana has perdido la salud. Yo no sé si en esta mañana has perdido posesiones. Yo no sé si esta mañana has perdido o estás a punto de perder tu familia. Yo no sé si has perdido las esperanzas. Yo no sé si hay situaciones en la vida donde dices que no lo vas a lograr. Pero la palabra de Dios dice que todo lo recuperó David. Probablemente algunos de ustedes, sus hijos no están aquí. Y a lo mejor pasa por tu mente decir, no, pues hoy están más perdidos que nunca. Pero si tú clamas a Dios en Cristo, todo es recuperable. No dejes de pelear, no dejes de luchar. Si te quejas de tu pasado y te da miedo el futuro, vas a echar a perder tu presente. Y en tu presente tú no lo puedes permitir, porque en tu presente hay gente importante. Están tus hijos, está tu iglesia, está tu familia. Dios en esta mañana te invita que si sientes que no vas a lograrlo, la promesa de Dios es que todo en Cristo es recuperable. Que Dios bendiga su palabra esta mañana.